María Magdalena Sánchez desarrolla su carrera como músico, educadora, investigadora, con una gran vocación por el emprendimiento social. Es cofundadora y directora de programas de Grandes Oyentes, trabajando por la presencia de la audiencia bebé como audiencia presente de pleno derecho en las programaciones musicales. Y además, en su trabajo, sigue jugando a lo mismo que cuando era niña. Muy buenas y bienvenidos a Me Resuenas, un podcast en el que hablaremos sobre el mundo de la música y de las personas reales que hay detrás de él. Soy Victoria Ross y esto es Me Resuenas. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida a Me Resuenas. ¿Qué tal, Victoria? Estaba deseando charlar contigo. Muchas gracias por tu invitación. Yo también estaba deseando hablar contigo. Creo que tengo que decir, y lo voy a recalcar aquí, que este es nuestro segundo intento, porque tuvimos ya una previa, pero el tiempo, la meteorología no nos dio la oportunidad y estoy súper contenta de tener este espacio otra vez, porque estoy segura que si ese día ya aprendí cosas de ti, hoy voy a aprender todavía más y que al final esto es como la muestra de que estamos tomándonos un café y es totalmente natural a saber qué sale hoy, ¿no? Y estoy Tal muy cual, tal contenta cual. de eso, de tener un segundo café contigo. Tal cual, igualmente, igualmente. Tenía muchísimas ganas de hablar. Es que llevamos todos estos meses, desde antes de intentar concertar ¿no? este ratito, en Me Resuenas, pero ya tenía muchas ganas de hablar contigo desde antes, o sea que no me lo tomo como, ni como una entrevista, ni como nada de esto, ni aprender, ni nada que tú dices que ya has aprendido algo para nada. O sea, un rato que tú vas a publicar, pero que es un rato entre nosotras y que estoy deseando charlar. Me alegra que así sea. Pues entonces empezamos. ¿Y cómo empieza tu viaje en la música, María? Pues mi viaje en la música, eh, probablemente mi madre es la más culpable de esto. Eh, yo creo que desde que estaba, ¿no? en su tripa, ella canta muchísimo, sigue cantando, luego tuvo un problema de garganta y tuvo que dejar un poquito de cantar, pero ella es una mujer que ha cantado siempre muchísimo, tenía una voz maravillosa y toca la guitarra también. Y bueno, no se ha dedicado profesionalmente a la música mi madre, pues porque en esa época ya sabes tú lo que pasaba, que o tus padres eran músicos o te decían que a la farándula no, ¿no? Y mi madre fue de esas, que no le dejaron dedicarse a la música, pero entonces volcó su musicalidad y toda su vida musical la volcó en sus hijos. Nosotros somos 4 hijos, entonces ella canta muchísimo, toca la guitarra hasta que estaba de 8 o 9 meses, se ponía la guitarra que ya no podía casi ni agarrarla y seguía tocando. Entonces, bueno, debo decir que he nacido en una familia muy musical, con 2 hermanas mayores que yo y un hermano después de mí que son también músicos, todos nos hemos dedicado a la música. Entonces he crecido ya rodeada, ¿no? de música de una manera muy informal, de una manera muy familiar, muy del disfrute, y que luego se ha transformado pues, en carreras musicales de una manera muy progresiva. Fuimos entrando todos al conservatorio, hacíamos música de cámara juntos, y finalmente pues dio lugar a eso, a toda una familia de músicos, pero de una manera muy progresiva y muy vivida en casa con nuestros padres, con nuestros primos, que también varios de ellos son músicos profesionales, en fin, una suerte, la verdad, una suerte. Me llama mucho la atención, ¿no? La otra vez que me contaste esta parte también, me llegó lo de que has nacido en una familia muy musical de no músicos. Muchas veces cuando haces música te preguntan, ¿tus padres son músicos? Realmente sí, ¿no? Realmente no se han dedicado a ello profesionalmente o no han tenido la formación, pero realmente he crecido en un ambiente así, ¿no? Pero es desde la parte totalmente emocional, desde la parte del disfrute y de crear el apego, ¿no? Un vínculo, la intimidad, hacer música para la intimidad. O lo que dices de tu madre tocando la guitarra con la barriga, menudo abrazo, ¿no? Es un abrazo total de la barriga junto con la guitarra. Totalmente, o sea, yo sé que porque en realidad las carreras musicales, y sobre todo si son carreras musicales en la tradición de Occidente o carreras musicales de conservatorio,
te van marcando un camino, ¿no? Desde que tú entras al conservatorio con 8 años y si haces superior y ya terminas con 20 y pico, pues el camino está muy, digamos, muy marcado, aunque cada uno tiene cierto espacio para ir explorando en su vida y luego las salidas pues son infinitas en realidad. Pero yo sé que quizá lo que me estoy dedicando ahora o a lo que dedico mis días no es probablemente la salida más directa según terminas un superior, ¿no? de instrumento, de piano. Yo soy pianista y violista y probablemente la culpa la tiene mi madre de que yo esté haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Creo que su figura, su manera de cuidarnos musicalmente y de criarnos musicalmente, yo ahora lo pienso y sin duda, o sea, yo creo que es la responsable de que mi mirada haya ido tanto a la infancia, haya ido tanto a la familia, ¿no? La familia es un pilar en mi existencia muy, muy, muy grande y yo como músico pues, podría haberme dedicado a muchísimas cosas, pero al final toda mi acción se basa en el valor de la familia, en realidad. Y me parece súper curioso eso, porque justamente mi idea de empezar con esto, con Me Resuenas, fue para dar a conocer otras experiencias más allá de las salidas que lo que tú has dicho, dentro de la tradición occidental de música docta, ¿no? De música académica, normalmente se piensa que es o acaba siendo instrumentista o profesor. Las grandes posibilidades, luego hay como otras, ¿no? Pero son como a lo que te enfocan. Pero en realidad hay un mundo de posibilidades detrás que para mucha gente es desconocido y ya mucho más allá de desconocido, que se pueden crear muchos más caminos, ¿no? Y es un poco lo que tú estás diciendo, que tu mirada se ha ido por otro caminito que has construido tú, ¿no? Sí, creo que, o sea, incluso cuando yo terminé la carrera, que quiero pensar que hace muy poco, en realidad, cuando terminé la carrera de superior, o sea, no había ninguna asignatura extraordinaria, por así decirlo, que te abriese unas ramas de desarrollo profesional insospechadas. No, o sea, yo tenía piano, tenía historia de la música, tenía análisis, tenía composición, tenía, en fin, música de cámara, acompañamiento de danza, acompañamiento vocal, digamos un poco las vías en las que se ha podido desarrollar un pianista desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, un poco el camino ya marcado, ¿no? Un poco lo más de cajón. Pero sí que he tenido muchas posibilidades de formarme en paralelo y mucha curiosidad desde siempre. Y probablemente en casa me han dado, en el momento en el que yo estaba estudiando, mucho apoyo o mucha cabida a ir a por cualquier idea que tuviera, ¿no? O sea, no había nada que fuese descabellado. A mí se nos ocurría cualquier cosa y mi madre me decía, a por ello, que para dar la vuelta siempre hay tiempo. Yo decía, no será demasiado esto, quiero hacer esto y esto también, y esto también. Por eso también soy pianista y violista, ¿no? Porque era más. Una cosa me iba llevando a la otra, tal. Y mi madre siempre decía, empieza, que para dejar las cosas siempre hay tiempo, ¿no? Entonces nunca ha habido, nunca ha habido ese tema de, bueno, tienes que sacar esto y el que hace muchas cosas las hace peor o haces mucho de todo y, o sea, poco es poco de todo y mucho de nada. Maestro de todo, ¿no? Exacto, no. Aprendiz de todo, maestro de nada, algo así. Sí. Pues en mi caso nunca ha sucedido esto desde mi entorno familiar y lo he vivido en mi propia casa, enriqueciéndome de la música que hacían mis hermanos como cantante, mi hermano como oboísta, mi hermana como flautista. Luego mi hermana también, aparte de estudiar el superior de canto, ya también hizo la carrera de periodismo y humanidades. O sea, como que ha habido un ambiente siempre mucho en pro del conocimiento y de explorar todas las vías que uno quisiera explorar, ¿no? Entonces, o sea, yo empecé a tener formación paralela, digamos, al conservatorio, en pedagogía, etcétera, a la vez que empezaba superior. O sea, que yo tenía muchas diferentes curiosidades que fui alimentando, enriqueciendo a la vez que la carrera de superior, en realidad. ¿Sabes? Creo que has dicho la palabra clave en cuanto a lo que vamos a hablar también más tarde, que creo que es curiosidad. La palabra curiosidad para mí es
uno con la infancia, porque al final la mirada de un niño es una mirada curiosa y es una mirada que se da para explorar nuevas cosas y a lo mejor pues conforme vamos creciendo esa curiosidad como que la vamos, curiosidad por conocer otras cosas, por explorar, la vamos perdiendo y nos vamos dejando llevar un poco por el camino que nos van dibujando. Al menos yo desde mi experiencia con el conservatorio es un poco así, ¿no? El camino que es el que te dibujan. Totalmente. No es que no te puedas salir de ahí, pero es como que no es lo correcto, no es lo óptimo si te sales de ese camino. Pero en realidad en el momento que das ese paso y tienes la curiosidad de explorar, es cuando empiezas a abrir tu mente y a conocer otras formas y otras posibilidades y a partir de ahí la creatividad nace, o sea, aflora. Creo que es el tener curiosidad por aprender otros enfoques es lo que te hace más creativo, que creo que es una de las cosas, desde mi punto de vista, que menos se fomenta en una carrera de música tradicional, la creatividad. Cuando es algo básico, ¿no? De un artista. Sí. Fíjate que yo, o sea, tengo como una experiencia muy saludable y muy satisfactoria de lo que ha sido mi paso por el superior y por todo grado profesional, o sea, toda mi carrera como académica, por así decirlo, como pianista. Es verdad que el conservatorio no es, por algo se llama conservatorio, digamos que no es el lugar que más promueve la creatividad, por así decirlo, o una búsqueda de las ideas personales llevado al extremo, pero yo he tenido la suerte de tener profesores, o mi profesor de superior, que dejó una huella en mí bastante bonita, mi profesor de piano, entre muchos otros, era una persona muy libre, que siempre me decía, o sea, siempre intentaba ubicar las obras, el repertorio que estábamos tocando muy en contexto. En primer lugar, me daba muchísima libertad para escoger el repertorio que yo quisiera, y luego siempre lo ubicaba mucho en contexto. Pero tú has ido a un museo, me decías, has visto esto, has visto lo otro, has leído lo otro. O sea, estaba siempre todo muy dentro de la historia del arte, de la política, de lo que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, yo salía de clase semanalmente, si ya yo de por sí, yo en ese momento también estaba estudiando historia del arte, o sea, si yo de por sí tenía muchas ganas, mi profe también le daba mucho sustento a esas ganas y las enriquecía, y una cosa llevaba a otra, ¿no? Entonces, es verdad que no he tenido como una necesidad muy grande de explorar mi creatividad como músico, por así decirlo, en los estilos musicales o en improvisación o en mi expresividad como músico, sino que el piano y la carrera de música me ha dado mucha cabida a conocerme a mí misma. Y creo que ha sido un privilegio enorme, que esto ya me lo ha dado como legado para toda la vida, el poder pasar tantos años conociéndome como pianista, horas y horas diariamente conociéndote, conociendo tus límites, todo, tus fracasos, tus éxitos, tu nivel de disciplina, tus gustos, tus disgustos. Y yo escogía un poco también el repertorio según lo que yo necesitase, ¿no? En cada año, en cada etapa. Entonces, creo que eso ha sido un privilegio. Como músico, creo que tenemos la suerte de poder hacer un proceso de autoconocimiento súper profundo. Igual mucha gente siente lo contrario, siente que no ha podido desarrollarse y que no sabe lo que quiere, no le han dejado suficiente espacio, pero mi experiencia ha sido totalmente la contraria, ¿no? Entonces ahora me resuena mucho que en esta sociedad occidental haya tanto este tema del autoconocimiento, ¿no? Porque creo que en nosotros, o sea, no veo tanto esa necesidad o no sé cómo implantarla ahora porque creo que ha ido creciendo conmigo y contigo, probablemente como músico, que tienes esa oportunidad. O sea, es que a nosotros nos cae el autoconocimiento como un ladrillo desde que tienes 8 años. O sea, convives contigo, con tu música, con tus manos, con lo que te digo, tus limitaciones, tus posibilidades, tus dones, tus carismas, todo diariamente y muchas horas. Entonces he tenido mucho este privilegio, creo, de conocerme y no he tenido esa necesidad, o siento que está cubierta esa necesidad de expresarme porque he podido desarrollarla durante toda la carrera y buscar mucho en
en mí misma hacia dónde quería ir. Y luego esa creatividad creo que ha ido tomando como otros flujos de acción, ¿no? Que no ha sido tanto la creatividad de buscar hacia qué estilo musical quiero tirar sí, o qué géneros quiero tocar o cómo me expreso yo musicalmente, sino que el conocimiento que iba adquiriendo me ha ido llevando a generar muchos caminos y generar proyectos, digamos. Ahí se ha volcado también toda esa creatividad, ¿no? A ver qué necesidades había alrededor y qué proyectos podía crear, cómo solucionarlos, cómo gestionarlos. O sea, ahí ha habido un cauce muy grande para la creatividad, en mi caso. Yo la verdad me resuena mucho todo lo que estás diciendo, porque yo he vivido también de una forma que le guardo mucha ternura todo mi proceso de educación, pero también siempre he sentido mucha identidad mía propia dentro de todo lo que de todo lo que hacía. Uh-huh. Estamos aquí, ¿no? Sí, pensaba que te había perdido. Te tengo. Estamos. Entonces, pero sí que creo que hay mucha gente que cuando hay mucho estrés, mucha ansiedad dentro de este mundo, porque la verdad es difícil, ¿no? Cuando quieres competir contra tu compañero para conseguir un trabajo o un puesto, muchas veces se nos olvida el por qué hacemos esto o quiénes somos dentro de esto, ¿no? Porque la ansiedad toma el papel, el estrés toma el papel, el miedo toma el papel y tú pasas a un segundo plano. Pero bueno, todo lo que estabas diciendo de la creatividad, al final es eso, la creatividad ya no solo es explorar con otros géneros, otras sonoridades, sino el encontrar esas herramientas también como crear tus proyectos y vivir la música desde ti. Al final la creatividad es ser uno mismo también, ¿no? Es ser tú. Esto lo hablaba en otra entrevista con otra chica y llegamos a esta conclusión, que la creatividad es el permitirte ser tú y resolver las cosas como a ti te nace y hacer las cosas como a ti te nace. Imagino que esta creatividad también es un poco a lo que te lleva a después querer tomar un camino y emprender y crear tu propio proyecto. Sí, no lo pensaba, fíjate, nunca lo he pensado tanto o creo que no ha sido la necesidad de crear algo o un resultado de la autoexpresión, el haber creado estos proyectos, sino el resultado de ir formulándome preguntas y tener necesidades que han ido dando lugar a cosas, ¿no? Procesos que han ido surgiendo y proyectos. Sí, se ha ido desencadenando por preguntas y por situaciones que he vivido y que han sido a lo mejor reveladoras en mi vida y que una cosa ha ido desencadenando en otra. Probablemente siempre he tenido mucha inquietud y mucha vocación hacia la infancia, eso es verdad, porque yo me recuerdo a mí jugando de pequeña, ¿no? Y hay como tres cosas o cuatro que pueden definir mis juegos de la infancia. Y yo creo que esto es una cosa que los adultos y los profes o maestros tenemos que observar mucho. ¿A qué juega un niño? ¿No? Porque esto te da muchísimas pistas sobre la persona que es ese niño, la persona que es. O sea, no a qué juega por qué tiene a su disposición, sino qué le interesa, qué le importa, qué le mueve, qué observa, dónde se focaliza, ¿no? Porque esa persona que está jugando con 5 años o con 3 es la persona que va a ser con 40 y probablemente va a tener mucho que ver su vida profesional con sus juegos de la infancia, ¿no? Entonces tenemos ahí un papel también importante los adultos de cómo facilitamos y cómo observamos el juego de los niños. Y yo me recuerdo a mí misma jugando, tengo memorias de muy, muy, muy pequeña, pero también pues mi madre se ha encargado también y mi padre de desplegarlas, ¿no? O ayudarme a construirlas, pero todas estas las recuerdo. O sea, yo jugaba muchísimo con mi madre a dar a luz. O sea, la tenía todo el día con un muñeco metido en la barriga y todo el día dando a luz. Pero a esto jugábamos muchísimo. A lo mejor desde que yo tenía 6 años o así, pues hasta los 10 o 11 años, ¿no? Todo el día estaba pariendo mi pobre madre. Estaba cocinando, le metía el muñeco ahí y la tenía todo el día pariendo, la pobre. Jugaba a esto, jugaba a ser maestra, o sea, sentaba a mis hermanos, sentaba a mis muñecos y todo a contarle cosas y explicarle cosas. Jugábamos a la música, siempre. Jugábamos a la música, a cantar, a bailar, a hacer conciertos, a tal. Y luego jugaba a organizar cosas, o sea, pues yo tendría 6 años o así
y que creo que esta fue mi primera gestión cultural, por así decirlo. Y en mi pueblo, o sea, mi madre cuenta que ella llegó y yo me recuerdo hacer las entradas, repartirlas por todo el pueblo. O sea, recuerdo ese día lo recuerdo perfectamente. Mi madre llegó a casa, había estado pues durante la tarde fuera y llegó a casa a las 8 así, se encontró el patio en el pueblo pues con 30 niños, los 30 niños que éramos en el pueblo de todas las edades, y ahí había un cuentacuentos y espectáculos musicales y tal. Entonces mi hermano y yo habíamos creado una movida y habíamos creado las entradas y habíamos ido casa por casa vendiéndole las entradas a cada familia del pueblo y convocándolos y tal, ¿no? Entonces, yo creo que estas son como mis 4 vocaciones, sin duda, ¿no? Que ya estaban ahí desde muy, muy, muy pequeña. Y es muy curioso, a mí yo hago una autorreflexión de cómo ha sido mi infancia, de cómo es mi vida ahora, y me parece increíble cómo se han podido juntar. ¿Todavía estás jugando? Estoy jugando, sí, o la vida, digo, no sé cuándo se acabará este juego, pero me encanta. Me encanta este juego y espero que no se acabe nunca. Me siento como o sea, realmente me siento una privilegiada, Victoria. Y muchas veces lo pienso, o sea, no sé si la vida va a cambiar en algún momento, pero hasta ahora ha sido la bomba y como tú dices, sigo jugando y es genial. Y bueno, todo se ha ido, o sea, por eso no siento que haya un momento como donde empieza el emprendimiento o un momento donde, sino que todo ha ido confluyendo como de una manera muy natural, ¿no? En el momento en el que yo estaba, y te cuento un poco lo que quizás sí que creo que ha sido o fue como la chispa que disparó algunas cosas, que ya te contaba la otra vez, aunque no terminamos de hablar de ello, pero que fue el nacimiento de mi sobrina, justo. Mi hermana, la mayor de todas, se quedó embarazada y yo pude vivir su embarazo muy, muy, muy de cerca mientras estaba estudiando superior yo. Entonces estaba estudiando pues 6 horas, 7 horas al día, pues como pianista, pues el día entero dedicado a eso, ¿no? Y ella estaba en casa, mi hermana estaba en casa, entonces pasó todo el embarazo absorbiendo toda esa vorágine musical de tener a una persona estudiando superior a tu lado, que es bastante horrible, pero bueno, ella la absorbió. De hecho, estaba estudiando piano, mi hermano estaba estudiando oboe, mi hermana canto. Bueno, eso fue una locura, ¿no? Esa niña vivió un embarazo brutal musicalmente. Y cuando nació mi sobrina, yo me di cuenta de que yo hasta ahora no había leído mucho en ese sentido y era absolutamente una ignorante. O sea, tenía vocación hacia la infancia, pero no me había formado con lecturas y pues tenía 18 años en realidad, o sea, era bastante joven. Y nació Paula y observamos cómo sus respuestas físicas como bebé, o sea, hablo de respuestas físicas, las respuestas físicas que puede tener un bebé, que son movimientos bastante espasmódicos, pestañeos, muecas, este tipo de respuestas, ¿no? Que son el catálogo de respuestas de un bebé recién nacido. Sus respuestas eran muy distintas cuando yo tocaba el piano, la música que ella había escuchado durante el embarazo, en comparación con repertorio nuevo, ¿no? En concreto había ahí una sonata de Mozart y una piecita de no recuerdo qué, pero la sonata de Mozart era brutal, o sea, que decíamos, o sea, era muy observable, era algo que se identificaba fácilmente por las personas que convivíamos con ella y que conoces bien sus respuestas, ¿no? Wow, yo aquí, o sea, esto para mí fue brutal, porque claro, convivir, o sea, mucha gente le cambia la vida cuando es padre o madre y eso hace que cambie el rumbo un poco de su vida profesional. Yo tengo varias compañeras de profesión que han sido pianistas a lo mejor hasta los 30, 35, 40 y cuando se han convertido en madres su vida profesional como músico la han reorientado hacia la infancia, ¿no? Pues yo tuve la suerte de no ser madre con 18, pero ser como madre adoptiva casi, o sea, vivir la maternidad en mi propia casa, ¿no? Por mi hermana y observar todas estas respuestas que ya despertaron en mí pues muchísimas preguntas. Yo, o sea, no me podía creer lo que veía, ¿no? Yo decía, ¿qué pasa aquí? O sea, hay memoria intrauterina, o sea, ¿qué registro sucede ahí dentro? ¿Cómo funciona la percepción musical desde antes de nacer y los primeros meses después de nacimiento? ¿Cómo funcionan las respuestas? ¿Cómo se construye? En fin, la percepción musical y la musicalidad. Bueno, en fin, todo eran preguntas, ¿no? Y empecé a buscar formación. Aquí yo justo entré en superior
empecé a buscar, porque esto fue con las pruebas de superior, por eso digo esta vorágine, ya entré en superior y empecé a buscar formación en España y me di como en un coscorrón con una pared porque tenía muchas ganas y mucha ansiedad por encontrar respuestas y había poco material en ese momento, ¿no? Esto fue hace 12 años y es verdad que ahora hay algunas asignaturas más de pedagogía. Justo en ese momento quitaron la carrera además de pedagogía musical en las universidades. O sea, era un momento de bastante sequía en cuanto a formación, por así decirlo, al menos lo que yo encontré a mi alrededor, ¿no? Y encontré la metodología del canto prenatal, que fue mi linterna, digamos, o mi guía en este camino, con lo que yo empecé, lo que me fue guiando. Me formé en canto prenatal con una persona francesa que venía, vivía en Francia, pero venía cada 2 años o así a dar formación aquí. Me formé durante todo un curso, un año, con distintos encuentros que iban haciendo. Y nada, esto una cosa fue llevando a otra. O sea, a la vez que estaba estudiando el superior, pues empezamos a hacer unos labs en verano de experimentación musical, pedagógica, con niños muy chiquititos, no bebés, pero a partir de 4 o 5 años más o menos. O sea, cuando ya tenían el lenguaje más desarrollado, digamos que ese fue mi comienzo pedagógico, educativo, y al acabar la carrera pues, de piano, eh, fundamos la escuela pequeñita, con programas educativos que implantábamos en centros educativos ya establecidos. Es decir, no teníamos una sede física, esto fue en 2012. No teníamos sede física, sino que implantábamos el programa en centros, en escuelas infantiles, en guarderías, en colegios que tenían infantil primaria, etcétera, ¿no? Y yo luego me fui a formarme fuera, me fui a Estados Unidos, me fui a Canadá a seguir buscando, pues buscaba ir un poco más allá en la comprensión del cerebro musical realmente. O sea, no buscaba tanto metodología, que a lo mejor es lo que encontraba más aquí, metodología de enseñanza del instrumento, sino que buscaba entender qué pasaba dentro de nosotros, fisiológicamente y a nivel de cerebro, por así decirlo, desde que nacemos. Y esto fue lo que me llevó un poco fuera a formarme y también a realizar asignaturas de la carrera de psicología y demás, ¿no? No buscaba tanto técnica o tanto metodología o tantos recursos musicales, que sé que es muy importante como maestro, como educador, sino yo tenía ansia por saber qué pasaba ahí dentro, porque creo que cuando uno entiende qué sucede dentro, es capaz de generar sus propios recursos, ¿no? A veces esto choca un poco también con la manera en la que enseñamos a los maestros, quizá, o lo que es la carrera de educación, o luego la necesidad que tienen los maestros de tener como muchos recursos, ¿no? Pero los recursos se agotan. O sea, creo que es muy importante la formación en desarrollo, ¿no? En desarrollo cerebral, en desarrollo motriz, global, porque cuando uno entiende las bases y sabe qué está pasando ahí, es capaz de, como te digo, de construir sus propios recursos y esto es inagotable, ¿no? Eso te iba a decir. Sí, Exacto. estoy totalmente de acuerdo con eso, porque cuando tú creas a partir de la necesidad que estás entendiendo, que está ocurriendo dentro de la persona, un mismo recurso, una cosa muy pequeña, puede evolucionar según lo que está ocurriendo o según la necesidad, ¿no? Pero cuando tienes la mochila de recursos que crees que son así y no se pueden modificar, tienen un tiempo mucho más limitado, ¿no? Tienen fecha de caducidad porque no están, los recursos, las herramientas no están vivos como las personas. Las personas están evolucionando. Entonces, cuando tú eres capaz de entender qué ocurre, algo que igual ya tienes, le puedes dar muchas utilidades diferentes o diferentes enfoques. Exactamente. Y puedes variar o desplegar o hacer evolucionar ese recurso en su esencia, digamos, ¿no? No en su apariencia. Puedes no modificar únicamente a lo mejor los materiales o el momento en el que usarlo, sino
hacerlo cambiar en su esencia y progresar, sabiendo en qué estadio del aprendizaje o en qué estadio del desarrollo está la persona. Te hablo de un niño, pero te hablo también de un adulto. O sea, a mí esto es una cosa que me sucede mucho y que parece que cuando te dedicas a la infancia es porque no te puedes dedicar a la adultez, ¿no? Pero creo que cuando uno empieza a comprender cómo funciona el cerebro, cómo funciona la persona humana, es extensible al ciclo vital, digamos, porque uno empieza a entender los mecanismos y el desarrollo, ¿no? Y quizá pase más al revés, o sea, creo que cuando te dedicas a la adultez quizá no te puedes dedicar a la infancia, pero cuando entiendes los procesos de la infancia probablemente te puedes dedicar a la adultez. Creo que Tengo es... ese sentimiento muchas veces, sí que es verdad, yo lo tengo. Totalmente. Sí, sí, como que te da, te ofrece el dedicarte, el pararte a mirar a la infancia, te ofrece toda la paleta de recursos y de funcionamiento, de cómo funciona eso, una persona, en su pura esencia. Que al final es que es eso, la infancia somos personas, ¿no? Es la primera expresión de la persona, por lo tanto es lo mismo. Sí, sí, no, es justo eso. Y esto me lleva a otra cosa más, ¿no? Al por qué estamos haciendo cultura para la infancia o por qué estamos haciendo conciertos para la infancia o por qué estamos haciendo el tipo de proyectos que hacemos, ¿no? Y entendemos un poco, o sea, lo que nos encontramos alrededor o de lo que nacen estos proyectos, es que se entiende mucho la infancia como algo inacabado o algo, pues eso, un ser en desarrollo, ¿no? Un proyecto de algo, ¿no? Algo en desarrollo, sí. Y yo digo, pero si es que, claro, en desarrollo, la persona está en desarrollo toda su vida, desde que nace hasta que muere. O sea, el desarrollo o sea, no para nunca de suceder, digamos, ¿no? Y somos cambiantes desde que nacemos hasta que morimos y en cada estadio vital y en cada estadio del desarrollo, aunque tengas 40 años, suceden cosas a las que hay que atender desde el entorno y a las que hay que atender cuando tú generas también un producto cultural o un servicio cultural, un educativo, social o sea del tipo que sea, ¿no? Y esto es un poco, sí, el resultado de entender que las personas, pues eso, que son seres inacabados o que están en un momento y a partir de ese momento, pues oye, con 20 años suceden cambios a nivel cerebral importantísimos, pero es que con 40 siguen sucediendo y si eres padre o madre, por ejemplo, suceden unos cambios a nivel cerebral muy grandes que las empresas, por ejemplo, podrían aprovechar y no se aprovechan. O sea, si esto lo conociéramos a nivel corporativo, si conociéramos lo que sucede a nivel de capacidades cerebrales con una madre o cuando un padre se convierte, o sea, con un adulto se convierte en madre o en padre, se podría utilizar de manera beneficiosa, digamos, para la empresa a un nivel muy alto. Pero bueno, estamos en proceso, ¿no? Creo que todas estas informaciones que van llegando de distintos ámbitos, pues desde la psicología, pero sobre todo de la neurociencia, ¿no? Parece que ahora la neurociencia está aplicado a todo y que parece que es un poco como una corriente o una tendencia, ¿no? De que si el neuromarketing, que si la neuromúsica, que si la neuroeducación. Pero es que ciertamente, o sea, ciertamente la neurociencia ha llegado para dar un montón de datos que antes teníamos a través de la observación o a través de otro tipo, digamos, de contraste, ¿no? Pero la neurociencia te da unos datos muy fiables y muy plásticos, una imagen de lo que ahí está sucediendo, ¿no? Entonces no se puede pasar por alto en ningún ámbito, en realidad, esta información que está llegando y que tiene muy pocas décadas. Entonces es normal que esté intentando y más debería calar, ¿no? A todos los niveles. Y has estado ya hablando un poco pinceladas de grandes oyentes, pero es un poco lo que yo recojo es eso, ¿no? El coger arte, coger ciencia y verlo desde todas las miradas posibles, ¿no? Como una única cosa. Sí, justo digamos que ya o sea, después de haberme formado en esta
más en pedagogía y en desarrollo musical en la primera etapa, y de llevar varios años pues, aquí implantando programas educativos y desarrollando programas educativos para los centros. Queríamos ir un poco más allá, o yo tenía la necesidad de ir un poco más allá, como te digo, en entender qué sucede a nivel ya muy a nivel científico también, ¿no? No destilado, no destilado de manera divulgativa, sino saber encontrarme un estudio científico y saber entenderlo y saber contrastar datos en fin, poder, digamos, poder profundizar en información que sé que no sale del laboratorio. O sea, esto antes no lo sabía, pero a día de hoy lo sé. O sea, hay muchísima información interesantísima, contemporánea, o sea, que sucede mes a mes, que no nos llega y que no sale del laboratorio, que se quedan en artículos, en papers científicos de revistas a las que es difícil acceder y que es muy difícil hacer ese trasvase a la cultura, ese trasvase a la educación, ¿no? Ese trasvase a lo social, porque el científico se dedica a hacer ciencia, le encanta estar en el laboratorio, algunos de esos científicos tienen vocación divulgadora, por así decirlo, y salen cosas, ¿no? Pero es verdad que si tienes esa curiosidad por ir un poco más allá y saber qué está pasando en tiempo real y poder aplicar, bueno, pues esta curiosidad que te digo me llevó hace relativamente poco tiempo, bueno, sí, 5 años, a hacer mi posgrado en música y neurociencia. Me fui a Londres a formarme allí y justo ese mismo año empezó aquí o al año después empezó el máster en psicología de la música, también en la UNED, que dije, jolín, me podía haber esperado, iba un año con un adelanto, me tenía que haber quedado. Pero bueno, fue una experiencia muy, muy buena. Era un programa que ya tenía 10 años de recorrido, con lo cual digamos que tenían muy establecido el laboratorio y muchos recursos, que eso es lo que yo buscaba, ¿no? Teníamos, en fin, podíamos estudiar con banco de cerebros, teníamos recursos para hacer el encefalograma, magnetoencefalograma, estimulación magnética, en fin, un montón de recursos de técnicas de neurociencia que te daba posibilidad de acceder, como te digo, a mucha información interesante. Y fue justo ahí, ¿no? Cuando accedes a cierta información y dices, wow, o sea, no puedes mirar a otra parte, por así decirlo, ¿no? Cuando sabes cómo funciona, y yo me volqué mucho dentro de todo este ámbito de la música y la neurociencia, que tiene muchísimos ámbitos de aplicación y que son fascinantes y que me interesan muchos de ellos, pero entender el comportamiento musical desde el nacimiento ha sido siempre una de mis grandes pasiones, ¿no? Entonces me volqué mucho ahí y cuando entiendes la huella que deja la música en la primera etapa y sobre todo la competencia musical, competencia es una palabra horrible, pero digamos que la competencia o el nivel de sofisticación que tiene el ser humano cuando nace en el área musical, porque en otros somos realmente patosos, por ejemplo en la vista no somos nada competentes, pero en el oído somos muy competentes. O sea, cuando entiendes esto, dices, pero ¿cómo puede ser que la vida, más allá del laboratorio, o sea, que las oportunidades que estamos ofreciendo en la escena cultural y en la escena educativa a las personas, justo en esta etapa en las que son mucho más competentes que en la vida adulta a veces, por el propio desarrollo biológico del oído, ¿cómo puede ser que esté todo por construir, que haya tan poco, ¿no? Que haya tantísima escasez, ¿no? Entonces yo empecé a hacer un estudio potente de cuál era la oferta cultural más allá de lo educativo, que es lo que nos habíamos dedicado hasta ese momento, cuál era la oferta cultural y el panorama cultural que había para la audiencia bebé en España concretamente. Hicimos un estudio muy europeo, pero luego yo como española y teniendo el programa aquí en Madrid, me interesaba mucho saber qué estaba pasando aquí. Y tenemos por ahí un mapa colgado en nuestras redes, un mapa muy, muy, muy escueto, es una imagen, o sea, de mucha información que tenemos, es una imagen muy resumida, pero o sea, hay un campo manchego, o sea, quiero decir, hay nada, hay el desierto
en cuanto a cultura para los bebés. En cuanto a cultura musical, sorprendentemente está muchísimo más desarrollado el área del teatro, de la dramaturgia para bebés, que ya tiene muchos años. Hay mucho teatro para bebés, pero hay muchísima menos música para bebés en la escena cultural. Y esto a mí es algo que me sorprendió muchísimo, porque, como te digo, la competencia musical está muchísimo más desarrollada que la visual, que el movimiento también es súper importante y demás, pero la dramaturgia, digamos que viene después. El primer estímulo siempre es la música, ¿no? Y a mí esto me sorprendió mucho. Y esto fue, a partir de aquí, o sea, al terminar el posgrado, es una de las líneas que comenzamos a desarrollar en Grandes Oyentes, el área de cultura. Y hicimos una estancia, una incubación de emprendimiento en Matadero, Madrid. No sé si tú lo conoces, como, no sé si has estado. Bueno, había pues factoría cultural, estaba allí y acogía proyectos de emprendimiento, daba becas a proyectos de emprendimiento en las industrias creativas. Entonces nosotros hicimos una residencia allí, incubamos este área de cultura de Grandes Oyentes y empezamos a trabajar. O sea, empezamos a trabajar con la misión de digamos, luchar o promover el acceso a la cultura musical desde el nacimiento. En las programaciones españolas, principalmente, porque, bueno, primero las programaciones madrileñas y vamos ampliando a programaciones españolas, ¿no? A que los bebés se consideren, como la población bebé se considere como audiencia presente, porque lo es, no son las audiencias del futuro. Esto es algo en lo que estamos, creo que, muy equivocados. Hay que cambiar un poco o sensibilizar ante este cambio de mirada. No son la audiencia del futuro, son la audiencia del presente en todos los sentidos. Son ciudadanos presentes que conviven contigo, conmigo, con mi abuela, o sea, habitan el mundo a la vez, no están por hacer, están en un ciclo de desarrollo interminable que es el ciclo vital, en el que cada uno estamos en un momento, consumen, esto es muy importante para los programadores y para los gestores, consumen, y en la infancia se consume mucho. Es verdad que no va a ser el bebé el que te pague la entrada, pero no va a venir una persona al auditorio, va a venir papá, mamá, o mamá, o papá, o abuelo y bebé. Es decir, van a venir muchas generaciones al auditorio, es decir, el consumidor es potencial. Y esto parece horrible hablar de números cuando estamos hablando de cultura o de arte, pero es que es muy importante. O sea, como audiencia, como públicos, los tenemos ahí en un lugar que creo que desmerece y que no hace justicia a lo que supone la industria infantil y la industria de la puericultura, que mueve millones y que, o sea, y que esto es así, y en la cultura pues estamos un poco como en otras, ¿no? Y hasta las cifras son importantes también, no solo por el compromiso social y por la lucha de unos derechos que están ahí y que están firmados por los países de las Naciones Unidas. Hay una convención de los derechos del niño en el que los países de las Naciones Unidas se comprometieron en el año 89 a velar por estos derechos de acceso y participación en la cultura desde el nacimiento, y que no estamos trabajando responsablemente por ello, ¿no? Pero aparte de esto, del compromiso social, del beneficio social que tiene ofrecer cultura para los bebés, para las familias, o sea, cómo esto reporta el impacto que tiene a todos los niveles, también tiene un impacto económico muy importante, en presente y en futuro, ¿no? O sea, creo que merece la pena hablar también en todos los términos, ¿no? Porque es la realidad. Me parece súper importante todo esto que has dicho ahora, súper importante, de verdad. Gracias por compartirlo y gracias por vuestro trabajo, porque sí que es verdad que creo que tenemos en general, ¿no?, la población como lo que tú estabas diciendo, la visión de la infancia como algo que está por hacer, la visión del niño como algo como un proyecto de, y no es así. O sea, es cada uno, ¿no? Tenemos en nuestro momento de vida tenemos un desarrollo diferente, pero justamente lo que estabas diciendo, yo no sabía que hay más demanda o hay más proyectos en cuanto al sector de dramaturgia que en música. Sí que sabía que había escasez, pero me es muy curioso porque justamente el oído es el primer sentido que desarrollamos como personas. Se desarrolla ya estamos dentro de la barriga de la mamá, ya se desarrolla, y fíjate si es un sentido tan importante que es nuestro teléfono con el mundo exterior, antes de poder percibirlo con más sentidos. Lo único que percibimos de fuera, lo percibimos a través del oído. Y es impresionante, teniendo esto en cuenta, cómo luego no le damos ese valor
que tiene muchas veces, ¿no? A lo mejor, yo creo que porque a lo mejor los que somos los visuales somos de adultos. De adultos creo que nos volvemos más visuales y pensamos que para el bebé tiene que ser lo más visual posible, que también, ¿no? Lo que estabas diciendo, el movimiento, los colores, cuando empiezan a percibir las texturas, pero el sentido del oído. Sí, esto y une totalmente con lo que decías de por qué el arte y la ciencia, porque, o sea, en realidad va todo de la mano porque o sea, la ciencia es aplicable a cualquier ámbito y es necesario conocer para poder generar arte o digamos cultura o programas fundamentados y con responsabilidad social y sabiendo lo que hacemos, ¿no? Probablemente hay un vacío absoluto para la infancia porque no ha habido esa trasvase de la ciencia que está estudiando esta etapa, ¿no? En la cultura. Y creo que es muy necesario. O sea, aquí son inseparables la ciencia, la cultura y el arte que hagamos para esta etapa. Probablemente, creo que porque claro, el bebé no habla, no demanda, digamos, no tiene una necesidad y la cultura, digamos, que es prescindible, ¿no? El tener programación cultural para esa etapa pues sería prescindible, con lo cual el mundo sigue y no hay mayor problema, ¿no? Pero como te decía, cuando entiendes qué pasa ahí, o como tú dices, conocemos que el oído es el sentido que antes se desarrolla ya en la etapa intrauterina, y luego no hay una coherencia o digamos una responsabilidad con este conocimiento que tenemos, ¿no? Pero es que no es solamente una cuestión del orden de acontecimientos, o sea, no solamente que el oído se desarrolle el primero, sino que, porque esto podría ser anecdótico, digamos, pero es que esto tiene un razonamiento, tiene una función biológica que el oído sea el primero. O sea, no es casualidad. Entonces, el oído se desarrolla el primero porque a partir del oído, dentro ya del vientre materno, a partir del oído es como tú dices, es su cordón con el exterior. O sea, el oído es el sentido que le provee de toda la información importante al bebé desde antes de nacer. En cuanto a sonido, pero también en cuanto a movimiento, porque el movimiento lo percibimos, bueno, a través de muchos canales, pero uno de los principales, que es el sistema vestibular, está dentro del oído, ¿no? Entonces, el desarrollo del oído en su totalidad es lo que nos da que el bebé pueda percibir lo más necesario que necesita, que es la voz de su mamá y el movimiento, porque su desarrollo motriz ya comienza gracias al sistema vestibular dentro del propio vientre materno. El bebé percibe totalmente en qué posición está su madre, si está caminando lento o rápido, si está boca arriba, boca abajo, en fin, mucha información que es muy importante y que ya comienza a empujar el desarrollo del bebé desde esa etapa, ¿no? Pero es que no solamente es eso, sino que cuando el bebé nace, el oído continúa siendo uno de los sentidos más importantes, porque durante los 2 primeros años de vida, lo más importante que hace el ser humano es aprender su lengua materna y caminar. Son los 2 grandes hitos que nos diferencian como especie. Caminar, o sea, estar erguidos, caminar y hablar nuestra lengua materna. Y estas 2 cosas dependen principalmente del oído. O sea, el ser capaz de erguirnos y de tener un control de nuestro cuerpo depende del equilibrio que esto tiene que ver con el oído totalmente, lo que te decía, con el sistema vestibular. Y por supuesto el desarrollar nuestra lengua, el comprenderla y el desarrollarla, poder ejecutarla, digamos, tiene todo que ver con el oído, ¿no? O sea, por eso o sea, yo siempre digo que si se puede definir de alguna manera a la persona o al cerebro humano en sus primeros años, es como cerebro musical. O sea, es la competencia número 1 del cerebro en los primeros años de vida. O sea, tenemos un cerebro musical, 100% musical, porque todo lo más importante que vamos a aprender depende del oído. Entonces, el cerebro es un experto absoluto en distinguir todo lo que tiene que ver con el sonido. Ritmos, cadencias, velocidad, fonética, melodías y armonías, todo lo que tiene que ver con el sonido, todos los parámetros o todos los componentes que forman la lengua, el lenguaje, que son muchísimos, que no solamente es la gramática o el significado, que esto es lo último que llega, sino todo lo más musical del lenguaje,
es lo que se desarrolla en los primeros años y para lo que está el cerebro focalizado al 200%, ¿no? Es un experto en sonido, es un experto absoluto. De hecho, se ha visto cómo después del primer año de vida, hacia los 12-14 meses, hay, digamos, un pico hacia abajo en la competencia del oído del ser humano. Muchas componentes o muchas características fonéticas, el oído es capaz de distinguirlas antes de cumplir un año. Justo después, con 2 años, 3 años, ya no es el oído no las percibe, porque ha habido un estrechamiento de la percepción. Y de adulto ya, ni te cuento, o sea, ese estrechamiento ya, o sea, se ha cerrado la ventana. Yo siempre digo que hay como una ventanita en el oído y de adulto esa ventanita se cierra. Se abren otras que tienen que ver más con la especialización y ya ¿no? En la especialización del oído en los sonidos que nos rodean, nuestros sonidos de nuestra identidad, de nuestra cultura. Pero al principio el oído esa ventana está completamente abierta para todo lo que le llegue, ¿no? Y esto hay que aprovecharlo. O sea, hay que aprovecharlo en todos los sentidos, en lo que contamos a un niño, en cómo se lo contamos. O sea, la música es importantísima para cómo un niño aprende su lenguaje. Digamos que la música del lenguaje es el vehículo para que el niño aprenda su lenguaje, ¿no? Y la huella que deja el mundo sonoro que rodea a la persona en los primeros años de vida es para todo el ciclo vital. O sea, se ha visto como parte de nuestro mapa cerebral en relación al sonido, parte de nuestro mapa sonoro en el cerebro, una parte de este tiene muchísimo que ver con las experiencias sonoras de los 2 primeros años de vida. O sea, dejan un registro, las experiencias sonoras de los 2 primeros años de vida dejan un registro en nuestro mapa cerebral de por vida. Entonces, si esto ya lo llevamos al ámbito cultural, al ámbito de programación, ostras, estamos perdiendo una ventana de oportunidad muy grande. Porque luego decimos, ¿cómo queremos que una persona escuche cierto tipo de música después de la adolescencia o con la adultez? Se puede hacer, pero estamos perdiendo el hacer ¡pac! Y dejar ese sello, esa huella en la experiencia física, o sea, en nuestras células, por así decirlo, ¿no? Sí. Me parece muy importante y me haces plantearme eso, realmente lo valioso que sería que unas nociones básicas, a lo mejor, ¿no? Algo sencillo, pero en una formación musical. Porque yo, por ejemplo, al hacer musicoterapia, hasta que no terminé toda mi carrera de músico, no me encontré con la musicoterapia. Y cuando encontré la musicoterapia, como ahí ya entré un poco dentro del campo de la salud, es cuando empecé a entender qué pasaba. O sea, que todo lo que yo sentía físicamente y todo lo que sentía emocionalmente, a ponerle palabras y a ponerle orden, pero en toda mi carrera eso estaba atrás, ¿no? Eso queda porque no lo conocemos. Entonces, la importancia de, fuera del ámbito terapéutico, del ámbito de la salud, de conocer un poco cómo nos afecta la música, porque la música no es inocua, ¿no? Nosotros decimos mucho eso, que la música no es inocua. Y dentro del mundo de la educación, de la formación y dentro del mundo cultural, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? El entender esa relación, esa unión que tenemos con la música, porque genera cosas en nosotros, genera diferentes conexiones y diferentes cosas que están ahí, ¿no? Totalmente. La música es un súper estímulo. O sea, ahora que se lleva esto mucho de las supervitaminas, los superalimentos, ¿no? Y toda esta cultura de las super cosas. La música es un súper estímulo. Y lo es. Hay muchos estudios que investigan en por qué la música ocupa el lugar que ocupa, ¿no? En la vida en las personas, en el humano, en el ser humano, que tiene que ver con nuestros orígenes, con una función hacia la supervivencia, ¿no? Con garantizar la supervivencia. En fin, hay diferentes teorías, ¿no? Pero está claro que es un superestímulo. O sea, genera una serie de respuestas a nivel global que muy pocos estímulos tienen la capacidad de generar en el ser humano. Nosotros ahora mismo estamos colaborando también con una agencia que lo que se dedica es a trabajar con empresas, con corporaciones, a hacer dinámicas de generación de equipo, de team building, y a través de la música lo hacen, ¿no? Porque es brutal la capacidad que tiene la música, digamos, para establecer una cadena de acciones. Siempre hablo del cerebro,
pero o sea, el cerebro como ser humano en global, ¿no? Porque también podemos hablar de el corazón, ¿no? Como lugar donde residen las emociones, pero el corazón está en el cerebro también, ¿no? Que es como, digamos, la primera estación, por así decirlo. La música tiene esa capacidad de desencadenar una serie de acciones en el cerebro y en la persona que son potentísimas, totalmente fascinantes, insospechadas, que muy pocos otros estímulos tienen la capacidad de generar y sobre todo en un tiempo récord también. Porque o sea, la música te impacta así, quieras o no. O sea, es inmediato, por así decirlo. Y en una inmediatez o en un periodo de tiempo muy, muy, muy corto, hace un recorrido a nivel de estructuras internas en el ser humano increíble, que tienen que ver pues, con nuestro sistema límbico, que es la casa de todas nuestras emociones, que es como ese sistema límbico directamente mete un flechazo en nuestro lóbulo frontal, que tiene que ver con nuestra voluntad, con nuestra creatividad, con nuestra capacidad de tomar decisiones, con nuestra capacidad de ser empáticos. O sea, es brutal, ¿no? Cuando uno ve cuál es el recorrido y cuáles son todas las estaciones que hace, digamos, el estímulo musical, dices, Dios mío, es que, claro, los ámbitos de aplicación y el impacto que tiene en la vida del ser humano a todos los niveles son infinitos. Se puede utilizar a nuestro favor o nuestro beneficio de maneras muy distintas, entendiendo qué es lo que sucede ahí. Y no es una cosa naif o no es una cosa sentimental o tal, ¿no? Como puede parecer la música muchas veces, de llegar a la emoción, No, entendiendo la emoción como, o sea, la emoción no como algo sentimental o sentimentaloide, que es lo que entendemos muchas veces, sino la emoción como una serie de procesos fisiológicos que suceden en el cuerpo, que son esenciales para llegar a otros procesos, ¿no? A los que les tenemos otorgado un lugar muchísimo más privilegiado en la sociedad, como es el razonamiento, por ejemplo, ¿no? Parece que la razón y la emoción están ahí discutiendo o viendo a ver cómo hacemos este balance, o que la razón tiene en las carreras, en fin, en la vida profesional, tiene como un lugar muchísimo más de peso que la emoción, ¿no? Pero no entendemos que esto va absolutamente de la mano y que los procesos más elevados de razonamiento están totalmente enlazados con los procesos, con la emoción. En fin, esto a mí me parece increíble. Y un misterio, ¿eh? Porque por mucho que tú te intentes penetrar en esto, dices, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué lugar ocupa la música, ¿no? para que esto suceda? O sea, porque puedes intentar entender un poco, o sea, el cerebro es imposible de entender y esto todo es como misión imposible, pero nada, de entrarse un poco en ello es impresionante, ¿no? Es fascinante pero un misterio, ¿sí? No sabemos, pero es precioso y una suerte, ¿no? También de tener ese recurso ahí. Sí, yo creo que también es lo que la hace un poco mágica, ¿no? El no llegar a comprender cómo puede ser tan poderosa y eso, tener tanta cabida en el ser humano y tanta relación. Qué bonito todo vuestro trabajo. Entonces, grandes oyentes, educación, investigación, gestión cultural, formación. ¿Me dejo algo más? No, no. No, en fin, en realidad eso ya te digo, la curiosidad y la búsqueda de conocimiento, pues te va haciendo generar, o sea, te va haciendo generar una respuesta, ¿no? A ese conocimiento que vas adquiriendo. Como te decía, no puedes mirar para otra parte. Cuando accedes un poco a entender cómo funcionan las cosas, pues las acciones surgen por sí solas, ¿no? Digamos, los programas o los proyectos empiezan a nacer por sí solos. ¿Tenéis ahora mismo algún proyecto que te apetezca compartir? Que ya haya pasado, que esté pasando o que tengáis planeado para el futuro. Pues mira, no hemos hablado nada, por ejemplo, del proyecto Nana España. Este es otro de los proyectos en los que estamos trabajando en el área de, bueno, digamos, de investigación, innovación social, como nosotros lo llamamos, que es, ¿por qué lo llamamos innovación social? Hace un tiempo a lo mejor se llamaba acción social, o acción social sigue siendo, pero lo llamamos innovación social porque es intentar dar respuesta a un reto o a una necesidad o a una problemática que existe,
en nuestro entorno de una manera en la que no se está haciendo, ¿no? O a través de unas herramientas que no se han explorado tanto, ¿no? Intentar buscar opciones B a problemáticas que ya existen o a necesidades. Y Proyecto Nana España lo que hace es, resumidamente, juntar a familias con bebés, con músicos, artistas, para acompañarles o promover un proceso de creación, ¿no? Proceso de creación de sus propias nanas, sus propios temas para sus bebés. ¿Y por qué estamos intentando o resolver o a dónde estamos intentando llegar con este proyecto? Hay una cuestión de bienestar y de salud familiar que está muy desatendida. El momento del embarazo y el momento de la maternidad y de la paternidad reciente, sobre todo hablo de la maternidad porque los cambios fisiológicos que suceden en la madre, pues hace que las necesidades sean distintas, pero por supuesto es a nivel familiar, es global. Esta vulnerabilidad, entendida bien, entendida de buena manera, no vulnerable como algo a lo que se pueda dañar, sino, bueno, es un periodo vulnerable al que socialmente hay que prestar una atención especial, ¿no? Porque si no, pues pueden suceder cosas, pueden suceder desajustes en la salud mental, en el bienestar de estas familias. Y yo me encontré con unos datos que me asustaron mucho cuando comencé a trabajar con familias y con bebés, y es que más de un quinto de las mujeres madres sufren depresión posparto. Y la depresión posparto puede ser una cosa muy liviana o puede ser una cosa que te marque como persona, como madre, que te marque físicamente y que deje una huella importante también en el desarrollo de tu bebé. Se han visto que muchísimas enfermedades o patologías en la vida adulta tienen que ver con la salud de tu madre cuando tú eras un bebé, con la calidad de vida que tú tenías y de desarrollo en relación a la salud que tenía tu madre, ¿no? O sea que puede ser muy importante. De hecho, la causa de muerte materna, la primera causa de muerte materna durante el primer año de vida, durante el primer año tras el parto, es la depresión posparto. ¿Vale? O sea que es una cuestión grave, importante, y la que la Organización Mundial de la Salud lo declaró como urgencia sanitaria mundial. Entonces, bueno, se empezaron a hacer una serie de investigaciones en Estados Unidos y en Inglaterra, utilizando estrategias creativas y estrategias musicales, tanto grupales como individuales, para ver qué impacto tenía esto en el bienestar y en la salud mental de las madres y del bebé. Y se vieron unos datos pues muy esperanzadores. Porque es una manera muy global, digamos, de atender a la madre y al bebé sin caer en el estigma de que la madre tenga que recurrir al entorno clínico, que esto a veces es una barrera ya para que las madres pidan ayuda, ¿no? El asistir al entorno clínico, la medicación, en fin, las soluciones de fármacos también suponen una barrera, porque si medicas a la madre en el periodo de lactancia, tiene que dejarla, a veces tiene que retirar la lactancia, en fin, es como una espiral que no acaba, ¿no? Y nada, estamos con este proyecto pues eso, que cuida al final de las familias recientes, de las familias con bebé, a través de, en fin, de una estrategia creativa súper inspiradora y muy, en fin, muy satisfactoria para las familias también, ¿no? Y para Ellas los forman propios... parte, ¿no? Las familias forman parte del proceso de creación. Totalmente, son los protagonistas. O sea, la madre es, o sea, además las madres son creadoras natas. O sea, hay un periodo en la vida de la mujer que es Crean la vida, ¿no? Claro, crean la vida, pero además la voz tiene un papel esencial en el vínculo que establece con su bebé, ¿no? Entonces, no estamos inventando nada, no, o sea, en realidad es partir de lo que ya sucede, de lo que es biológico, de cómo las mujeres utilizan su voz para conectar, para generar ese vínculo afectivo con sus bebés. Y nada, enriquecer eso, que a veces se ve un poco dañado si la familia está pasando por un momento
crítico, digamos, o tiene mucho estrés, o no tiene los recursos básicos asegurados y a veces cuesta establecer ese vínculo afectivo, ¿no? Y eso es lo que hacemos, intentar promover y construir ese vínculo y fortalecerlo a través de la creación, pero ellas, las familias son las protagonistas, o sea, digamos que los músicos son ahí como un vehículo que intentan dar soporte a lo que las familias ya hacen de manera natural, ¿no? Esto me lleva también a lo que hemos hablado antes, ¿no? Del oído del bebé como medio para captar información del entorno, ¿no? Y la voz de la mamá es Total. hogar, es algo seguro, es algo que conoce y es algo que percibe si la voz de la mamá está de un modo o está de otro, porque al final nuestra voz también refleja a lo largo de nuestra vida cómo estamos, ya no solo quiénes somos, sino cómo estamos. Es Total. nuestro DNI, ¿no? Y se nos nota a través del timbre, a través de si hablamos más lento, más rápido, diferentes características, cómo estamos. Y eso se refleja, un bebé puede percibir estrés, puede percibir cansancio, puede percibir a través del sonido de la voz de la mamá. Eso es brutal, sí. O sea, la voz de la mamá digamos que es como el telediario para el bebé, o sea, le llega toda la información ahí, toda la información importante. Y hay algunos estudios súper interesantes que tienen que ver con cómo es la voz de las mujeres que tienen depresión postparto, comparados con mujeres que tienen que no están padeciendo, ¿no? Los síntomas de la depresión postparto. Y cambia. Se ha visto que la variabilidad de la voz, el tipo de tonos que usan, son diferentes. Sí. O sea, por supuesto, lo que decías tú, que me encanta, es la voz dice quién somos, cómo estamos. Y claro, también, o sea, igual que se ha visto que los bebés, hijos de mamás habladoras y expresivas, tienen unos índices de alfabetización más altos y que tiene que ver con el éxito escolar posterior, igual que se ha visto esto, afecta muchísimo que tú seas un bebé de una casa o de una familia en la que se habla poco, se comunican inexpresivamente, por así decirlo, no te hablan. Hay Tú poca a tú, tu interacción. bebé, de la que no te hablan tú a tú con tu bebé, no te dedican un tiempo a hablarte, a cantarte. Esto parece como trivial, pero es que no lo es, o sea, es muy importante. Me encanta eso que comentabas, sí. Qué bonita toda esta conversación y qué importante todo lo que estamos sacando, lo que estás compartiendo, ¿no? De todo lo que hay detrás de grandes oyentes y de ti y de Geray, tu compañero, porque me parece un trabajo muy valioso, la verdad, el dar a conocer a la población, a la calle, a gente de a pie, estas cosas, porque a veces la música parece algo estético y un entretenimiento. Y es Lo algo es, pero claro. tiene esa parte, pero que influye más en nosotros, ¿no? De otros modos y que lleva con nosotros de siempre. Por algo será, ¿no? Por algo será que no desaparece y evoluciona, pero no desaparece. Tal cual. Muy bonito. Y voy a ir recogiendo la conversación para ir cerrando. ¿Alguna anécdota que tengas, que te venga a la mente de todo este viaje? Madre mía. Muchas anécdotas, muchos momentos que probablemente ya en realidad te he ido contando así anécdotas a lo largo de la conversación, pero, pero o sea, quizá como la anécdota la anécdota de mi vida o de mi vida profesional es el nacimiento de mi sobrina Paula. Eso puedo decir que es como un antes y un después, dentro de lo que te decía de que todo ha sido muy progresivo y una cosa ha ido dando paso a la otra, pero esto sí que fue un antes y un después mucho, ¿no? Cómo me marcó a mí como persona, en fin, como músico, como educadora, o sea, como persona que comparte vida con personas, porque al final no es educador o músico o gestor, sino esto me marcó mucho. Y las anécdotas de mi propia infancia, ¿no? El cómo mi madre, la figura, lo que supone, lo que ha supuesto mi madre y mi padre también, como músico, no músico, que decías al principio, ¿no? Pero que probablemente sí, probablemente
la anécdota de que estamos donde estamos por la madre que fue mi madre, embarazada, ¿no? Y de hecho, esto lo voy a unir ya con una anécdota que sucedió en los últimos años de carrera. Es que el profesor de piano nos pidió en una clase colectiva que tocásemos todos lo mismo, ¿no? Dijo, tocad todos, y esto va a ser mi pieza favorita también, una de mis piezas que me ha marcado mucho, que me has preguntado antes. Lo uno con la siguiente pregunta tuya ya, Victoria. Nuestro profesor de piano nos pidió a varios estudiantes que tocásemos todos en el piano la nana tan conocida de Brahms, ¿no? Que es como, digamos, la nana bandera de la música occidental, la de ta ta tan, ta ta ta, tararara, esta. Fuimos pasando uno por uno por el piano y el profesor me dijo, aquí pasa algo, ¿no? O sea, cuando tú has tocado esta nana, ha pasado algo. O sea, probablemente sea la nana que te haya cantado tu madre siempre, porque hay un significado en el sonido de esta nana y en cómo la has tocado, que o sea, se nota que hay una huella, ¿no? Aquí. Y a mí esto me hizo muchísima gracia porque, por muchas cosas, pero lo primero porque nuestro profesor nos hiciese tocar eso, no sé qué información pretendía sacar de nuestra infancia o de las huellas de nuestra infancia, que nos hizo a todos tocarla. Descubrí también un momento de mí importante tocando eso, porque nunca la había tocado al piano. Y ciertamente ahí suceden cosas de las que tampoco soy consciente. Y cuando yo le conté esto a mi madre, se emocionó mucho, porque es una nana que ella es una nana muy típica, pero que ella nos ha cantado mucho y nos ha seguido cantando durante toda la crianza, ¿no? Abrazados en su pecho. Yo todavía le digo a mi madre, cántame, por favor, y me acurruco ahí con ella y sigo escuchando cómo resuena en el pecho y es como, ojalá esto nunca se acabe, ¿no? El poder seguir escuchando a mi madre cantar. Y mi madre se emocionó al contarle esta anécdota del profesor, ¿no? O sea, probablemente la llevó años atrás porque era una nana que nos cantaba mucho desde el propio embarazo y tal, ¿no? Y he podido unir con mi etapa de piano la música que a mi madre me cantó, lo que mi madre sentía cuando nos cantaba, la huella que eso ha dejado en mí y que la he descubierto no precisamente cantando, sino a través de mi carrera de piano y en fin, creo que se cierra todo el círculo para mí en este sentido. Sí. Qué bonito. Pues muchas gracias por compartirlo. Sí que es verdad que las nanas tienen un poder especial, yo lo pienso. Las nanas, la música tiene una magia especial, pero en concreto las canciones de cuna tienen mucho ahí. Totalmente. María, ha sido un placer. Yo creo que cuando las cosas se ponen difíciles de hacer es porque va a ser... Porque tienen que salir cierres. Es porque merece la pena, ¿no? Entonces, ha merecido la pena totalmente y te agradezco muchísimo este ratito. Yo a ti. Para abrirte, para compartir quién eres y esa evolución, ¿no? El placer ha sido mío. Tenía muchísimas gracias de charlar contigo y ha sido de verdad gracias por tu tiempo, por tu paciencia, por tu lucha con esta conversación y con toda la tecnología que hay de por medio que nos separa un océano ahora mismo, pero bueno, nada que se resista a las ganas de querer charlar y compartir. Muchísimas gracias, Victoria. Ha sido de verdad un gusto. Te mando un abrazo y nada, que vaya todo genial, que estoy segura que sí. Adelante con todos los proyectos y seguimos en contacto. Igualmente, estamos conectadas porque yo ahora empezaría la conversación al revés, te preguntaría a ti todo lo que... Iríamos con la conversación de vuelta. Igual un día puede ser así. Por favor, claro que sí. Vamos a charlar, vamos a seguir charlando. Claro. Muchas gracias, Victoria. Un abrazo fuerte. Gracias. Luego. Muchas gracias por escuchar este capítulo y por estar aquí hoy. Espero que hayas disfrutado mucho y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!